Un saludo para todos. Estamos ya casi llegando al quinto domingo de la Cuaresma, por la gracia de Dios, en el ciclo B. Este quinto domingo, en sus lecturas, en su mensaje, está lleno de riquezas. Cada detalle de la palabra de Dios y cada detalle de la significación de este domingo, del mensaje de Jesús, es una riqueza. No podríamos realmente dedicarnos solamente a un aspecto, a otro, porque son varios. Lo vamos a ir mencionando todos. Sin embargo, debemos de entender que todo hombre es un ser en camino, y el camino que hemos recorrido en esta Cuaresma nos hace estar insertados en Cristo, participando de los dones de Dios, de la vida del pueblo de Israel y de la gracia que Dios nos ofrece a través de estas enseñanzas. En nuestra presentación vemos ahí a unos judíos trabajando en lo que para ellos era sumamente importante, el cultivo del trigo. Como Jesús mismo se refiere en esta enseñanza a la siembra del trigo, a la cosecha del trigo, a la producción del trigo, porque para el pueblo judío pues era sumamente importante esto, porque era su alimento, su fortaleza. Ellos mismos no podían de alguna manera dejar de comer alguna otra cosa, sino que la base de todo el pan, lo que elaboraban con el trigo. Los judíos no comían ni comen todavía mucha carne, y su alimento, su proteína, está precisamente en el trigo. Vamos a ir participando de los que la palabra de Dios nos ofrece en este domingo, y a ir formando a nosotros también un espíritu de vida que nos da el alimento, el pan, la palabra. Comencemos entonces nuestra explicación con estas vivencias que en Jesús fueron recibidas de niño, y que ahora tienen que ser también vivencias para nuestra propia vida. Vamos a invocar el Espíritu Santo para que en él nosotros también podamos obtener su luz, su gracia y su fuerza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre del bien y gozar de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hagamos ahora la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Que esta palabra que nosotros hemos dirigido al Padre en nuestra oración, invocando al Espíritu y pidiendo el pan de cada día, nos haga también crecer y fortalecernos en la esperanza de ser alimentados por el pan que da la vida, y por una vida nueva en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Entramos entonces en la materia de este quinto domingo de la Cuaresma, del ciclo B, con toda la riqueza que nos ofrece y participando de los dones de la vida que Dios quiere durante el caminar en nosotros mismos. Tenemos la enseñanza en esta palabra que nos hace crecer en el don de Dios y en la vida misma del Señor. Nos encontramos entonces en el calendario en el cual tenemos nosotros que ya estamos en el quinto domingo, y participamos ya la próxima semana del Domingo de Ramos. Domingo 21 ahora, próximo Domingo de Ramos, 28 de marzo. Entremos en torno al tema de las lecturas de este domingo, del mensaje que la palabra de Dios nos da para que nosotros las convirtamos en vida, y vida que produzca vida en abundancia. La gloria del Señor ha inundado nuestro corazón, y nos damos cuenta de cómo nuestra nava empieza a entrar en contacto con el todo de Dios. Siendo nosotros nada,
Dios ha venido hasta nosotros y nuestra nada empieza a entrar con el que es todo y el que nos da todo. Cristo nos asegura que si no morimos a nuestras costumbres, a nuestras ideas y a nuestro egoísmo, esta vida no tendrá sentido. Pero si sabemos compartirla con amor y con generosidad, sí lo tendrá sentido y daremos fruto en abundancia. Es lo que más adelante veremos precisamente con el trigo y el pan que da la vida. Y fijémonos bien, aunque vivimos en estos momentos una crisis no solo de dinero, una crisis de salud, también una crisis de valores, tenemos muchos sufrimientos, pero así como el trigo es pulido en la molienda, así nosotros seremos renovados con su amor. San Ignacio de Antioquía, para fortalecer y dar ánimo a sus seguidores, cuando él iba en camino al martirio, solamente le recomendaba una cosa: estad firmes como el yunque golpeado, estad firmes como el grano de trigo, que si no se remuele, no puede dar vida, no puede ser alimento para la vida. San Ignacio de Antioquía, en aquella época, precisamente fortaleciendo a los cristianos y dándoles esperanza en que en el sufrimiento nos unimos a Dios, a Cristo mismo, y en el que participamos de que si nosotros morimos a nuestro egoísmo y morimos a nuestras costumbres, morimos a nuestras ideas, podremos dar vida a nuestra vida, sentido a nuestra vida, porque la vamos a poder compartir con amor. Ese es el espíritu del trigo, el grano que sembrado no muere, queda infecundo, pero el que muere da vida y vida en abundancia. Pero después de dar vida tiene precisamente que ser alimento para todos los demás. Revisemos otra vez en qué momento del tiempo litúrgico de este año B estamos caminando. Los evangelios del domingo de Cuaresma en el ciclo B, en el primer domingo nos habíamos invitado a reconocer que Dios no quería el mal en el mundo y por eso de alguna manera salvó a Noé, que era un hombre justo, con su familia, y destruyó el mal en el primer domingo. El segundo domingo, para alentarnos a nosotros y a los apóstoles, Jesús nos invita a subir al monte con él. Y ahí aparece Moisés y Elías, y se transfigura, se llena de una luz muy fuerte, muy blanca, y se escucha la voz del Padre que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. El tercer domingo, en este ciclo B, es cuando Jesús nos habla del celo de su casa, y echa fuera a los mercaderes, y dice: no conviertan en mercado mi casa, porque el celo de mi casa me devora. Y nos invita el mismo Jesús a la obediencia como Abraham, y nos invita también para que nosotros nos limpiemos de todo egoísmo, de toda soberbia, para que podamos ser templos vivos de Dios, que participemos como piedras vivas en la construcción del templo. El cuarto domingo, el domingo anterior, nos hablaba de cómo cuando la serpiente fue levantada en el desierto por Moisés, los que eran picados por ella quedaban sanos. Y así se dice también, él mismo lo manifiesta: cuando yo sea levantado a lo alto, atraeré a todos hacia mí, y el que cree en mí alcanzará la salvación. En este quinto domingo nos habla de la semilla. Si el grano de semilla enterrado no muere, queda infecundo, pero si muere, nos dará mucho fruto. Las lecturas de la palabra del Señor en este quinto domingo de Cuaresma son las siguientes. La primera lectura es del libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 al 34. Haré una alianza nueva y no recordaré sus pecados. Es sumamente hermoso cómo manifiesta una nueva alianza. Recordamos el recorrido, valga la redundancia, de cuál fue la primera alianza y cómo ellos mismos no entendían de una alianza nueva.
La segunda lectura de San Pablo a los Hebreos nos vuelve San Pablo al mismo camino de la obediencia y nos dice que él, Jesús, aprendió a obedecer y se convirtió en autor de salvación eterna, para que nosotros sigamos también el mismo camino. El Evangelio de San Juan, capítulo 12, nos dice que llegaron los que querían ver a Jesús, y Jesús le responde con la parábola: el grano del trigo sembrado en la tierra. Si este grano de trigo sembrado en la tierra muere, producirá mucho fruto. Veamos el entorno de esta palabra. La primera lectura del libro del profeta Jeremías, en capítulo 31, nos dice: se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano diciéndole: conoce al Señor, porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone sus culpas y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Veamos cuáles fueron estas alianzas. La alianza de Dios con su pueblo, en primer lugar, destaca lo que estableció Yahvé con Noé tras el diluvio, donde se hablaba de que el signo de la alianza que aparece por iniciativa de Dios será el arco iris. En la primera fotografía tenemos ahí la alianza y el arco iris como signo y recuerdo de esta alianza que Dios hace con su pueblo. No volverá a destruir la tierra. Después está el pacto de Yahvé con el patriarca Abraham, al que le promete una descendencia igual de grande que las estrellas del cielo y las arenas del mar. Ahí está Abraham ofreciendo el sacrificio. Alcanzamos a ver ahí en la fotografía el hijo único de Abraham que estaba dispuesto a sacrificarlo y en el cual Dios justifica a Abraham, y es figura precisamente de la obediencia, de la entrega del hijo único, así como el Padre nos entrega a su hijo único, que sí lo sacrifica y sí lo entrega para la salvación de nosotros. Luego tenemos ahí la otra figura, la otra fotografía, la alianza con Moisés, a quien le entregó la ley en el Sinaí. Luego se celebró una alianza tripartita que incluía a Yahvé, al rey David y al pueblo, por el cual el pueblo pasaba a ser pueblo de Yahvé. Resumiendo entonces, en el Antiguo Testamento se hace referencia al pacto que se establecía entre Dios y su pueblo, o bien entre Dios y algún personaje concreto. El sello de la alianza era un sacrificio, por lo tanto, una ofrenda entrega, que es lo que Dios nos pide a nosotros, que seamos capaces de entregarnos en ofrenda santa y sagrada para hacer una vida con Dios y para que Dios haga una vida en nosotros. Veamos el contexto. No fue fácil para el pueblo de Israel, en su reflexión después del exilio, entender a qué se refería el profeta Jeremías con una nueva alianza. Una alianza grabada en el corazón, ya que para ellos la alianza era ya definitiva. Para ellos la alianza era definitiva, sin embargo Jesús, al hablar con su pueblo, les habla ya desde la antigua alianza, de la nueva alianza que había profetizado Jeremías. Expliquemos un poco esto. La nueva alianza, en el Nuevo Testamento, se presenta una alianza renovada entre Dios y los hombres en la figura de Jesucristo.
Esta nueva alianza nos ha hecho no solo ser pueblo de Dios, sino hijos en el Hijo y coherederos de la herencia eterna. Esta alianza no fue sellada con sangre de corderos, sino con la misma sangre de Cristo Jesús, quien tomó la copa de vino y dijo: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Qué hermosas palabras y qué hermoso que podamos nosotros comprender cómo Dios mismo establece alianzas entre su pueblo, pero al fin y al cabo, perdonando al pueblo que había separado su actitud ante la alianza de Dios, recibe una alianza nueva. Y esta alianza nueva es sellada con la sangre del Cordero mismo de Jesús, cuando Él mismo establece: este es el cáliz de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza. Veamos el mensaje de la carta de San Pablo a los Hebreos, cómo establece y refiere esta alianza de Cristo. Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. ¿De qué nos habla? Del sacrificio mismo de Cristo. ¿De qué nos habla? De la perfección de su alianza con el Padre y con nosotros mismos para nuestra propia salvación, a causa de nuestra salvación eterna, para todos los que crean en Él y obedezcan y vivan participando de esta alianza. Veamos este texto. En el Antiguo Testamento, la sangre de los sacrificios de animales solo cubría el pecado. Pero en el Nuevo Testamento y en la Nueva Alianza es la sangre de Cristo que es ofrecida y dada para el perdón de nuestros pecados. En la oración del huerto de Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo estaba cerca de la muerte a medida que lloraba, y su sudor era como grandes gotas de sangre. Él no quería morir ahí. Oró para que en ese momento fuera liberado de la muerte y así pudiera llegar a la cruz. Y fue oído en su temor al aceptar la voluntad del Padre. Recordemos las palabras expresas: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Él quería llegar a la consumación, ofreciéndose a sí mismo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz para nuestra salvación, para vencer al pecado y vencer a la muerte. Tenemos ahí una hermosa imagen, fotografía de la Basílica de la Agonía. ¿Qué es la Basílica de la Agonía? Se le llama que es la iglesia de todas las naciones en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Les explico un poquito. Al centro de esta basílica, de este templo, está la piedra en la que fue la oración del huerto, que en el dibujo anterior lo veíamos simplemente como un dibujo, no como una fotografía, pero sí una pintura. Pero diferentes pueblos y diferentes naciones construyeron este templo, por eso se llama Iglesia de todas las naciones. Y pusieron al centro de esta iglesia la piedra de la oración de la agonía de Jesús. Si ustedes se fijan bien, al centro, en la cúspide, en la bóveda, están los olivos y está una fotografía al centro de la piedra y está Jesús como agonizando sobre el centro de la piedra. Eso es precisamente un mosaico, una figura en el que se recuerda todos estos hechos. Está llena de riquezas y de símbolos esta iglesia. Yo nada más les invito a fijarse bien en el altar. Si se fijan, el altar
está hecho de madera, y esa madera es madera de los árboles de los olivos que están en ese huerto de los olivos. Si ustedes van, por ejemplo, allá a Jerusalén, todavía ven olivos, pero no son desde luego los que estaban cuando el tiempo de Jesús. Podemos decir que son los hijos o los nietos de aquellos árboles, de aquel huerto, pero todavía hay olivos. Y todavía, si van ustedes allá a Jerusalén, a ese lugar, y visitan esta iglesia, antes de la iglesia les ofrecen recuerditos, medallas, imágenes hechas del árbol de olivos. Y en estas imágenes, pues de alguna manera tienen una reverencia muy grande. Un servidor tiene la gracia de tener la imagen del niño Jesús como está en Jerusalén, de un tronco de estos árboles de olivo, y tienen precisamente esas vetas como la tiene ese altar. Una imagen ciertamente pequeña, pero muy significativa por ser de los árboles de los olivos de este huerto. Y en este templo o basílica de Iglesia de todas las naciones es precisamente como un trofeo, como un encuentro de Cristo que se ofrece por todos los hombres y que ora ante el Padre para que no se haga su voluntad sino la voluntad del Padre. Damos el mensaje del Evangelio. El Evangelio es de San Juan, capítulo 12, versículos 20 al 33. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dirigieron a Jesús, y él le respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y continúa diciendo: yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente por esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y Jesús les dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Como les decía al principio, todas las lecturas tienen en cada frase un mensaje muy importante. Fijémonos que llegaron, no precisamente los judíos, sino llegaron los griegos, se acercaron a Felipe de Betsaida, de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe, un poco desconcertado, va a decírselo a Andrés, y Andrés también un poco desconcertado va y le dicen a Jesús: mira, aquí hay unos que quieren verte. Y Jesús les contesta, le dice: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Como si ignorara lo que le estaban pidiendo, como si no quisiera atender a los griegos, como si los quisiera hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no les dice: pues vengan, como cuando le dijo a los apóstoles: vengan y síganme. ¿Quieres ver dónde vive? Ven y sígueme. Y permanecieron con él. Y luego les dice la parábola esta de la semilla: si el grano de trigo en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Y los griegos estaban ahí esperando a ver qué más sucedía. Y él mismo les dice: el que se ama a sí mismo se pierde, pero el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. Y todavía lo reafirma en estas palabras: el que quiera servirme, que me siga.
para que donde yo esté también mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Y luego todavía otra exclamación. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre, Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Fíjense, ya van 2 veces que Jesús mismo usa la misma expresión. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y vuelve Jesús a decirlo, Padre, dale gloria a tu nombre. Y todavía por una tercera vez, ya no el mismo Jesús, nos dice la lectura, se oyó entonces una voz que decía, lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Y Jesús todavía hace una aclaración, esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. El Padre me ha enviado para que yo haga la obra de la salvación por ustedes, y en eso está mi gloria, en que entregue mi vida precisamente por la salvación de ustedes. ¿Y cómo? Pues venciendo al mal. Lo afirma Jesús en esta frase, está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado a la tierra, cuando yo sea glorificado, atraeré a todos hacia mí. Digo esto indicando de qué manera habría de morir. Hermosas palabras del Evangelio que lo sintetiza todo y nos deja la misión de participar con Él, muriendo y sirviendo, negándonos a nosotros mismos y dándole gloria al Padre y participando de la gloria del Padre y llamando a los demás a participar de la gloria del Padre. ¿De dónde salió todo? De aquellos que querían ver a Jesús. Fíjense bien. Estamos casi al final de la vida pública de Jesús y el Evangelio de hoy nos presenta a unos peregrinos que vienen a celebrar la Pascua y le hacen una petición a Felipe. Queremos ver a Jesús. Podemos aplicarnos a nosotros esta petición. Nos acercamos a la iglesia pidiendo ver a Jesús. Hacemos muchas cosas, pero siempre nos queda la convicción de querer ver a Jesús. Y así como ellos, igual que nosotros, lo hacen por curiosidad. No lo hacen precisamente por descubrirlo a Él. Esto es algo importante. Algo que nos ayuda a vivir nuestra vida de forma totalmente diferente a como lo hacemos hasta ahora. Ellos de alguna manera tenían un recto corazón y era sincera su expresión, queremos ver a Jesús. Ahora preguntémonos a nosotros mismos. Se oyó la voz que decía, yo lo he glorificado y volveré a glorificarlo. Jesús será crucificado en pocos días y como hombre debe sentir preocupación. Por ello dice unas palabras que quizá nos desconciertan, igual que desconcertó a sus discípulos. Llega la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Sabe que ha llegado su hora, que morirá, pero también tiene la certeza de que todos veremos su glorificación en la resurrección. Fijémonos cuán grande y profunda enseñanza. Nuestro entorno, nuestra aplicación a nuestra vida. No basta con querer ver a Jesús. Si no sabemos dónde tenemos puesto el corazón, qué tan cerca y atentos estamos a su palabra. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente y voy a grabarla en sus corazones. ¿De veras está precisamente Jesús en nuestros corazones? La cruz de Cristo es fecunda. La muerte de Jesús es una fuente inagotable de vida nueva, porque lleva en sí la fuerza regeneradora del amor de Dios. Nosotros podemos y tenemos que sentirnos como granos de trigo, y estamos llamados a dar mucho fruto. El segador lo recoge y de él se alimenta, pero también de él alimenta a los demás.
Y esto es lo que en el fondo de la palabra nos está pidiendo a nosotros. Pero tenemos entonces que preguntarnos. Muchos no entendieron su pasión y su muerte. Ahora bien, ¿nosotros lo entendemos? Fíjense, cada año rememoramos en la Semana Santa todo aquel acontecimiento. Vemos, de alguna manera tratamos de acompañar aquel dolor y también la gloria de la resurrección. Pero nuestra pregunta es, ¿lo entendemos? ¿O solo lo vivimos como unas vacaciones o como un evento religioso, pero que no tiene ninguna repercusión en mí? ¿Cuál es mi situación? ¿Cuántas veces hemos dicho, quiero ver a Jesús, y nos postramos ante el sagrario? Sin embargo, nos olvidamos que ahí podemos conversar con Él. Y conversar con Él es no solamente hablar a Él o pedirle a Él, sino escucharlo a Él. Es una conversación, no es un monólogo, ni tampoco solamente vamos a oírlo a Él, sino Él quiere escuchar nuestra respuesta. Y nosotros queremos manifestarle también nuestra admiración, nuestro respeto o nuestras peticiones. También es justo pedir lo que necesitamos. ¿Cuántos hemos pasado por pruebas y sufrimientos y realmente le pedimos que se haga su voluntad? Es decir, en el diálogo, en el ofertorio, en la ofrenda, aceptamos su voluntad, queremos vivir conforme a lo que Él nos da. ¿Por qué nos hemos olvidado que la sangre de Cristo fue dada para el perdón de nuestros pecados? ¿Por qué nos hemos olvidado que Él es nuestro Salvador? ¿Por qué nos hemos olvidado que la victoria de Cristo es nuestra victoria? ¿Por qué nos hemos olvidado que en la glorificación de Cristo está también nuestra propia glorificación? ¿Por qué nosotros no hemos caminado como hombres realmente resucitados y glorificados, habiendo muerto al egoísmo, a la soberbia y participando de la vida nueva en Cristo? Por lo tanto, hagamos nuestros propósitos. Recordamos que desde la primera semana habíamos dicho que los medios para vencer el pecado y para caminar con Cristo y para estar con Cristo es la oración, el ayuno y la caridad. El mensaje del Papa Francisco en esta Cuaresma nos invita también a vivir la oración como manera de diálogo, como manera de interpretar lo que Dios me pide y de hacer la petición a Dios de lo que yo tengo. Pero me tengo que preguntar, ¿tendré un momento de oración antes de dormir para agradecer a Dios el que me haya salvado con su muerte y resurrección? Para poner en las manos de Dios y en la intención de Dios la vida de mis hermanos, para que los que no le conocen puedan encontrarse con Él, para que en la oración pueda darle gracias a Dios por el don de la vida y por el don de la salvación y por el don de hacerme hijo suyo. ¿Cuánto tiempo hago y dedico en la oración? Pero la oración sin el ayuno no sería nada. El ayuno no es otra cosa, no es solamente no comer pan. No tendría ningún significado más profundo para mí, sino el ayuno es querer que lo que yo tengo pueda hacer para el otro. El ayuno es que yo, buscando un bien para mí, busque también un bien para el otro. El ayuno es que yo deje de tener tal orgullo, tal soberbia, tal cantidad de cosas para mí, para ofrecerle al otro mi humildad, mi servicio, mi entrega. Por eso termina con la caridad. La caridad es precisamente de lo que yo me limito, de lo que yo me quito en mi propia vida, mantener una actitud alegre y respetuosa para con todos los que me rodean. Es decir, que sea capaz de aceptar a los demás como Dios me acepta a mí mismo y como Dios quiere que nos amemos los unos a los otros. Hagamos pues una oración que desde el fondo de nuestro corazón nos haga participar de la misma vida de Dios.
Oración. Señor mío, mi corazón se alegra en ti. Gracias por estar siempre ahí, ayudándome en las dificultades y problemas que atravieso. Tú quieres que yo dé mucho fruto, pero para eso debo vivir unido a ti, a tu palabra, que es la semilla que alimenta mi corazón. Confío en que no te apartes de mí y me des tu bendición. Amén. Esta oración no sea solamente de los labios para afuera, sino desde lo profundo de nuestro corazón. Digámosle con toda la sencillez, pero con toda la confianza y la alegría del corazón. Señor mío, mi corazón se alegra en ti. Gracias por estar siempre allí. Ayúdame en las dificultades y problemas que atravieso. Tú quieres que yo dé mucho fruto, pero para eso debo vivir unido a ti y a tu palabra, que es la semilla que alimenta mi corazón. Confío en que no te apartes de mí y me des tu bendición. Amén. En este año santo en el que celebramos un aniversario más que la Iglesia declaró a San José como patrono universal, hagamos la oración que el Papa Francisco nos invita para pedirle a San José que sea nuestro custodio y que nos alcance también la salvación. Decimos: salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Nuestro Padre y Señor San José, ruega por nosotros. Repitámosle para que quede en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros labios, en nuestra vida. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Nuestro Padre y Señor San José, ruega por nosotros. Que esta oración y esta invocación nos haga caminar siempre como hijos de María y de José y miembros del cuerpo vivo de Cristo. Y que nuestra participación en la vida sea como aquellos trabajadores que ponen la semilla en el surco y que cuando llega el tiempo de la cosecha, podamos también nosotros cosechar frutos de vida eterna. En acción de gracias y en gratitud, invoquemos pues la participación de la Santísima Virgen María en nuestro caminar, que nos alcance la gracia de vivir en esta vida unidos a Cristo, caminando con Él, participando de los sufrimientos de Cristo, en nuestros propios sufrimientos, y alcanzando también la plenitud de la gracia en la vida eterna. Saludamos a la Virgen diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les doy la bendición. Que el Espíritu Consolador, huésped dulcísimo en sus almas, los transforme en Jesús, dentro del corazón inmaculado de María, para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que el Señor les bendiga y que podamos nosotros prepararnos con un corazón sencillo y abierto a participar de las fiestas de la Pascua y a resucitar con Cristo a una vida nueva, dando fruto y fruto abundante que permanezca. Que así sea para todos nosotros.